Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca de los 9 instrumentos financieros. Mi nombre es Isabel Calva y yo voy a empezar hablándoles acerca de algunas definiciones que debemos conocer para entender esta norma. Vamos a empezar con instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que genera un activo financiero en una entidad y un pasivo o un instrumento de patrimonio en otra. El costo amortizado de un activo o un pasivo financiero es el reconocimiento inicial menos la amortización acumulada menos los reembolsos que se hagan al principal menos cualquier otro ajuste que se le haya hecho al valor. Cuando hablamos de activo del contrato, estamos haciendo referencia a un derecho de una contraprestación que adquiere una entidad por la transferencia de un bien o un servicio a un cliente. Cuando hablamos de activo financiero con deterioro crediticio, estamos hablando de circunstancias o hechos que hayan sucedido, que hayan afectado perjudicialmente al flujo de efectivo esperado de ese activo financiero. Cuando hablamos de pérdida crediticia, estamos hablando de la diferencia que existe entre los flujos de efectivo que se le deben a una entidad y los flujos de efectivo que esa entidad espera recibir. Cuando hablamos de tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia, es una tasa de interés que calcula exactamente los cobros y pagos que se deben realizar tomando en cuenta algún riesgo de incumplimiento. Continuando, hablando de baja en cuentas, es la operación que realiza una entidad para eliminar de su estado de situación financiera algún activo o pasivo financiero. Cuando hablamos de derivado, estamos hablando de instrumentos financieros de los cuales su valor dependerá de un activo subyacente. Cuando hablamos del método del interés efectivo, estamos hablando de el método que se utiliza para calcular el costo amortizado, así como la distribución de los ingresos o de los gastos que se realicen por intereses. También la norma nos indica o nos define el costo de la transacción, que son todos los costos directamente atribuibles por la emisión, por la compra o por la disposición de un activo o un pasivo financiero. Cuando hablamos de que una entidad mantiene un activo o un pasivo financiero para negociar, hacemos referencia a que esta entidad compra o incurre en algún pasivo o un activo financiero para posteriormente comprarlo o venderlo. Y la razón de cobertura, que es la relación entre un instrumento de cobertura y la partida a la que pues cubre, ¿verdad? Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del objetivo de la NIC 9. Principalmente el objetivo es establecer principios para que una entidad pueda presentar información útil y relevante a los usuarios de los estados financieros sobre los activos y pasivos financieros. En el capítulo 3 de la norma indica sobre el reconocimiento inicial y la baja de cuentas de un activo o un pasivo financiero. Según la norma, que una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en el estado de situación financiera, en el momento cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales. Esto indica de que en el momento que se suscribe o se firma el contrato entre ambas partes, ¿verdad? Según la norma, que se reconocerá por primera vez un activo o un pasivo financiero de acuerdo a su clasificación y su medición según la NIF. Este punto, lo de la clasificación y la medición, se abordará más adelante.
También una compra o venta convencional de un activo financiero funciona a través de un convenio. Por ejemplo, se da un convenio entre el gobierno y una entidad financiera. Entonces, en la fecha de contratación o en la fecha de inicio, es cuando se registra este convenio, y la fecha de liquidación es la fecha de terminación de una actividad o del proyecto que se ejecute del gobierno. La baja en cuentas de activos financieros, de acuerdo a una entidad, si tiene sucursales, entonces lo primero que tiene que hacer es aplicar la NIF 10, que se aplica a nivel de consolidado. Primero consolidan sus cuentas y después se aplican las tres condiciones. La primera es la parte abarca flujos de efectivo específicamente identificados de un activo financiero, o sea, en donde se maneje efectivo, dinero, a través de un contrato. La parte comprende solo una participación proporcional completa. Se da de baja una cuenta cuando la entidad transfiere el 90% de sus derechos y se retiene el 10%. La parte comprende una cuota proporcional completa. Esto es por los intereses que puede cobrar la entidad o la contraparte, que cobre el 90% y la entidad se queda con el 10%, de acuerdo a los contratos ahora suscritos. También se da de bajas cuando y solo cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos efectivos, cuando se cancele, cuando termine el contrato, se realice el último pago de estos activos financieros, es cuando se le puede dar de baja, y también cuando se transfiere. ¿Cómo podemos transferir un activo financiero? Es cuando se sucede a través de una aseguradora o una reaseguradora, ¿verdad? Entonces, cuando se transfieren los derechos, ya se le puede dar de baja una cuenta. ¿Cómo se puede transferir? Estos puntos son muy importantes. Se transfieren los derechos contractuales. Retiene los derechos contractuales, pero asume la obligación. Sí, solo sí cumplen las tres condiciones de lo que vimos anteriormente, que cumplen los requisitos y la implicación continuada en activos transferidos. Son puntos muy importantes para la transferencia de un activo financiero. Baja en cuentas de pasivos financieros. Se le puede dar de baja un pasivo financiero cuando se ha extinguido, cuando se haya terminado de pagar una deuda, cuando haya terminado un último pago, entonces ya se puede dar de baja. No haya sido pagado, cancelada o haya expirado. Entonces, es lo que les decía. Y una permuta entre un prestamista y un prestatario. Siguiendo con la exposición, los instrumentos financieros se clasificarán de la siguiente manera. Los activos financieros se clasificarán de dos maneras, a costo amortizable y a valor razonable, pero hay una subdivisión que puede ser a valor razonable con efectos en otros resultados integrales o a valor razonable con efecto en resultados. A costo amortizado se clasifican los instrumentos financieros que se van a tener hasta el vencimiento del plazo. Es decir, si se tiene una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, de la cual se tiene para pagarla y no para negociarla en ningún momento. Ahora, ya cuando el modelo de negocio y los flujos de efectivo contractuales se estiman que va a ser por medio de una venta de esos instrumentos y financieros, sí se clasifica el valor razonable. Si, por ejemplo, se tiene una cartera de créditos y el modelo de negocio es tenerla a un tiempo, cobrar capital e intereses, pero a mediano o a largo plazo se van a vender, se clasifica al valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Pero cuando se tiene para comprar y vender en un muy corto plazo, en esos casos, como un comerciante para comprar y vender, se clasifica con valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos
financieros se clasifican de dos formas también, a costo amortizable o a valor razonable, pero en este caso ya no se tiene una subdivisión, sino que solo cambios en los resultados. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión, que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varíen de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un derivado implícito provoca que algunos de todos los flujos de efectivo que de otra manera serían requeridos por el contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el de una materia prima cotizada, una tasa de cambio de moneda extranjera, un índice de precios o de tasas de interés, una calificación u otro índice de carácter crediticio o en función de otra variable que en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato. Otros contratos híbridos. Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que no es un activo que quede dentro del alcance de esta norma, un derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse como un derivado según esta norma, si y solo si las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están relacionadas estrechamente con la correspondientes al contrato anfitrión. Un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito. El contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valor razonables reconocidos en el resultado del periodo. Es decir, un derivado que se encuentre implícito en un pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en el resultado no se separará. Al igual, si se requiere por esta norma que una entidad separe un derivado implícito de su contrato financiero, pero no se pudiera medir ese derivado implícito de forma separada, se medirá el contrato híbrido total al valor razonable en cambios en los resultados. La reclasificación. Cuando se reclasificará un activo, no se reclasificará solo si una entidad cambie su modelo de negocio y se reclasificará únicamente los activos que hayan sido afectados. Una entidad no reclasificará pasivos financieros alguno. Una entidad que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobertura eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada como tal, una partida que haya dejado de ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta.